de hoy día tiene mucha relación con la última que nosotros tuvimos, en que vimos algunas características, algunas zonas geográficas, vimos algunos paisajes, vimos la influencia del ser humano, etc. Ahora lo que vamos a ver tiene mucha relación con eso, y lo que vamos a conocer son las distintas zonas geográficas o las zonas naturales de Chile, ¿ya? Que seguramente cuando estaban más pequeños, en básica, las vieron, porque en la enseñanza media no se ve mucha geografía, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a partir viendo ahora. Ese es el objetivo, conocer o recordar, mejor dicho, las zonas geográficas o zonas naturales de Chile. Profe, Dígame. ¿puede retroceder ahora dos, dos días para sacarle foto? Por favor, por favor. Oye, pero estas se suben. La otra, la anterior. Es el título. Ya, eso, profe, gracias. Ya. Ya, seguimos entonces. Ya. Las zonas geográficas ustedes tienen que haberlas escuchado antes, ¿ya? Como les digo, esto se ve normalmente cuando ustedes están más chicos, unos contenidos que se ven de aprendizaje de geografía, ¿ya? Entonces las zonas son zonas geográficas, ¿ya? El norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur, la zona austral. Pero yo también le agregué la zona insular, o sea, lo que tiene que ver con las islas que tiene Chile, en la zona en el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces eso vamos a ir viendo nosotros. En general, nosotros hablamos de unidades naturales, ¿ya? En el caso del norte grande, se habla de una unidad natural o de un ambiente árido. Árido parece que significa seco, y fundamentalmente la sequedad ahí está con la escasez y en algunos casos nula existencia de precipitaciones, ¿ya? Es decir, muchas veces no hay precipitaciones, o si cae hay alguna neblina o algún tipo de humedad, es muy escasa, excepto en este caso en el norte grande, en la zona del altiplano, donde sí en el verano llueve, ¿ya? Y que normalmente la gente le llama invierno boliviano. No sé si han escuchado usted hablar en el verano, que en muchas partes del norte de Chile, pero en la zona alta, no en la costa ni en el centro, sino que en la zona del altiplano, ¿ya? En la zona de la cordillera de las regiones del más al norte de Chile, llueve en el verano. Y a eso se le llama, o comúnmente le llaman invierno boliviano, pero el nombre técnico sería lluvia convectivas de verano, ¿ya? Entonces ahí, pero el resto es seco. En la segunda zona es el norte chico, que tiene un ambiente semiárido. Aquí ya hay más presencia de agua, hay ríos también, más abundantes, y en la zona norte hay pocos ríos, ¿ya? La tercera zona es la zona central. Y aquí se habla de un clima, una zona templada mediterránea. Aquí ya hay más presencia de precipitaciones, las temperaturas van cambiando invierno y verano, y en algunas zonas está la influencia también del mar. En la zona sur es templado húmedo, ¿ya? Nosotros sabemos que en la zona sur hay mayor presencia de precipitaciones de distinto tipo. Lo mismo va a ocurrir en la zona austral, ¿ya? Esto está de norte a sur. Ustedes ven el mapa que está ahí en un costado, y que en la última zona, la zona austral, la que está más al sur, presenta un ambiente templado, húmedo, frío, oceánico y subantártico, ¿ya? Aquí, ¿cómo se llega a esto? Ahí actúan factores naturales como la orografía, son las montañas, ¿ya? Si es que existen o no. El relieve, podríamos decir. La hidrología, o sea, la presencia de agua, ¿ya? La existencia de ríos, el clima, que tiene que ver con las temperaturas y la precipitación. Derivado de esto, la vegetación y los suelos. Además, dice, de las características propias del asentamiento humano, o sea, las personas también vamos a influir en cierta manera, ¿ya? En esta situación. Entonces aquí tenemos las zonas o las unidades naturales: norte grande, norte chico, zona central, zona sur, zona austral, y también agregamos la zona insular. Aquí tenemos más que nada los tipos de clima,
¿ya? Recuerden que nosotros tenemos un país bastante extenso, pero si nosotros vemos una zona, la zona del norte grande, que es la primera que aparece ahí, tiene 3 colores distintos, ¿ya? Porque tiene 3 tipos de clima distintos también, ¿ya? Está en la zona del litoral, que está en la costa, el desierto, que está en el medio, por decirlo de alguna manera, y después aparece un tono café, que es la zona andina, ¿ya? Entonces ahí son distintas las, digamos, los tipos de clima que hay en cada una de las regiones. ¿Se fijan? Es distinto, es lo mismo. Aquí en la zona central, si nosotros estuviéramos en la zona del litoral, en la playa, en la costa, tenemos un clima diferente al que tenemos nosotros aquí en Puente Alto, por ejemplo. Y si vivimos más hacia San José de Maipo, también hay unas variaciones, porque a veces ahí llueve y acá no llueve, ahí cae nieve y acá no cae nieve, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, están los climas ahí. Y el relieve, ¿ya? Esto también tiene que haberlo escuchado, haberlo visto, ¿sí? El relieve, acuérdense que es la forma del territorio, ¿ya? Y aquí están, en la zona de la costa, están las planicies litorales, ¿ya? Si ustedes se fijan, miren el mapa, vean los colores, las planicies litorales. Después viene un tono café más suave, que es la cordillera de la costa, que no está presente en todo Chile. Después está la zona llamada de depresión intermedia. Ahí estamos nosotros, por ejemplo, ¿ya? Después viene la cordillera de los Andes. Si vamos desde la costa hacia la cordillera, sería ese el orden. Las planicies litorales, después la cordillera de la costa, la depresión intermedia, después la cordillera de los Andes. Pero hay otras zonas que están en el sur de Chile. Las planicies patagónicas, por ejemplo, si ustedes las ven al sur, ese tono verde que hay hacia el sur, sur, y los campos de hielo, que también existen en algunas zonas, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos unas imágenes de unos glaciares? Bueno, en el caso de Chile hay zonas que son campos de hielo. Específicamente en Chile se habla de campos de hielo norte y campos de hielo sur, ¿ya? Y de hecho una de esas zonas está siendo disputada, todavía está pendiente, con Argentina, ¿ya? Entonces, para resumir, tenemos el relieve, tenemos los climas, tenemos digamos, algunas características geográficas de todo Chile. También están los ríos, ¿ya? Hay zonas que no existen ríos o hay muy poquitos. En el norte grande es una zona seca, endorreica y arreica. ¿Qué significan estas palabras? Endorreica significa que si hay ríos, no desembocan en el mar, sino que quedan dentro del continente, pero se llaman endo. Arreico significa sin ríos, ¿ya? El A significa sin ríos. Hay una zona en la zona en el norte grande, existe una zona en que hay ríos que permiten la existencia de algunos valles, ¿ya? En el caso de Arica, por ejemplo, el río Yuta, ¿ya? Que ahí está la existencia permite la existencia de este valle. Pero hay otras zonas en que no hay ningún río, ninguno, ¿ya? Hasta que aparece ahí el río Loa, por ejemplo, ¿ya? Que el río Loa, que no uno no se imagina en un río como los que nosotros conocemos en la zona central o sur, sino que es prácticamente un río que corre en alguna época y es prácticamente una sequía, diríamos nosotros, por nuestra visión del centro, ¿ya? Después viene el norte chico, que también sigue siendo seco, pero los ríos, hay muchos más ríos ahí, ¿ya? De ahí en adelante. Y estos ríos sí desembocan en el mar, ¿ya? Exorreico significa que desembocan en el mar. En el centro ya es una zona en que la hidrología o los ríos desembocan todos en el mar. Lo mismo va a ocurrir en la zona sur y austral. La diferencia está en que el sur y la zona austral son más lluviosas, ¿ya? Entonces, los ríos aumentan su caudal cuando llueve y cuando hay época de deshielo. Ahí aumenta la cantidad de agua que lleva un río. Ese es el caudal, ¿ya? Entonces también esto es importante para ver las características que tienen cada una de las zonas. Empezamos por el norte grande, ¿ya? Dice el rasgo más distintivo es su aridez, o sea, la sequedad. Tiene un clima desértico con variaciones entre los distintos lugares,
¿ya? Hay escasez de precipitaciones y por lo tanto la vegetación y las faunas o los animales que viven ahí se han ido adaptando a esta situación. Y esto mismo ha limitado en cierta forma la ocupación humana, ¿ya? Nosotros no vamos a ver en el norte grandes ciudades, grandes pueblos que, digamos, ocupen, sea de ocupación humana, ¿ya? Solamente están algunas zonas, las ciudades más grandes del norte, grande, valga la redundancia, están en la costa, ¿ya? Si nosotros nos acordamos ahora, Arica, Iquique, ¿ya? Antofagasta, son las más grandes y están en la costa. Las otras localizaciones surgieron, por ejemplo, las oficinas salitreras. Las oficinas salitreras sí surgieron en el desierto, pero fue por una necesidad económica, ¿ya? Y ahí sí vivió gente, la mayoría ahora están desocupadas y la gente las visita como museo, ¿ya? Algunas están y otras siguen con ocupación, pero muy escasa. Lo mismo la gente que vive en el altiplano, son pueblos en donde vive muy poca gente, la mayoría mayores. ¿Por qué? Porque los más jóvenes se han ido. Entonces, el clima condicionó muchas veces la presencia humana en el norte grande, ¿ya? Aquí tenemos el clima y ahí sí la humedad que se presenta mayormente son las nieblas y que en el norte le dan el nombre de camanchaca, ¿ya? Y que de hecho se instalan unas mallas que se le llama atrapa nieblas y que les permite utilizar en cierta forma esta agua. ¿Mm? Y está la vegetación y algunas especies animales que aparecen acá, que son normalmente los auquénidos, llama, guanacos, ¿ya? Los bofedales son un tipo de vegetación que surge adaptándose a la sequedad, ¿ya? Y que son un elemento que muchas veces la usan después cuando se secan, las usan como combustible, ¿ya? Pero hay mucha presencia, por ejemplo, de cactus, porque el cactus se adapta a través de sus espinas, atrapa la humedad, la poca humedad que hay, la atrapa a través de sus espinas. ¿Mm? Así que el norte grande con toda su aridez. La otra zona es el norte chico, ¿ya? Esta es una zona que se extiende más o menos entre los ríos Copiapó y el río Aconcagua, ¿ya? O sea, entre la tercera y la quinta región. Aquí la presencia de los ríos ya permite un cambio en la ocupación humana y también en lo que es la presencia de otro tipo de vegetación y otro tipo de fauna, ¿ya? Aquí está el clima en que se habla de semiárido. ¿Por qué? Porque donde están los ríos sí hay humedad, permite la presencia de vegetación, ¿ya? Eh, y en las zonas donde no llega o no pasa la presencia del río, esas zonas se aprecian a simple vista más secas, ¿ya? Y permite entonces, aquí en esta zona, en el norte chico, permite la existencia de este tipo de vegetación natural y también al ser humano la presencia de estos ríos les ha permitido, y el clima les ha permitido, por ejemplo, la plantación de viñedos. Esta zona, y lo habíamos mencionado antes, es una productora importante de pisco. Entonces esas viñas son usadas para la elaboración de pisco. Y aquí hay ya presencias de ríos como el río Copiapó, el río Huasco, el río Elqui, ¿ya? Y también en algunas zonas existen una vegetación que no es de uno diría, pero esto no es de acá, y hay unas zonas que son, que mantienen gracias a la humedad características que son de más al sur, ¿ya? Y el bosque Fray Jorge, que se llama, tiene características propias de un bosque de Valdivia. ¿Y por qué? Porque ahí hay una mayor presencia de humedad constante. Entonces la vegetación que hay ahí es, es más característica de más al sur, ¿ya? Entonces aquí hay presencia de agua, no tan abundante, pero existe presencia de agua. Lo que sí hay pocas precipitaciones, ¿ya? Pero, y de hecho una zona que ha sufrido una sequía bien importante hasta las últimas lluvias que hubo este año, ¿ya? Un tiempo que estuvo muy carente de precipitaciones toda esta zona.
¿ya? Y llegamos a la zona central. Aquí dice, hay 4 estaciones del año bien definidas, y dice inviernos fríos y lluviosos. Bueno, este año sí, pero nosotros venimos saliendo de una época de sequía bien, bien importante, ya más o menos más de 5 años en que no ha llovido lo que debe llover en esta zona. ¿Ya? Acuérdense que las lluvias, las temperaturas siempre se llevan registros, ¿ya? Registro a través de la meteorología, etcétera. Y aquí lo que sí uno tiene marcadamente las estaciones, ¿ya? Invierno, verano, ya, primavera, otoño, ¿ya? El clima templado, dice, permite la existencia de diversa vegetación. Y esta zona está entre lo que sería la Quinta y la región del Maule, ¿ya? Abarcando la metropolitana. O sea, nosotros somos parte de la zona central. ¿Mm? Ahora, nosotros hemos sufrido bastante de sequía, por lo tanto eso va cambiando un poco la visión que nosotros tenemos. Yo que soy mayor que ustedes, yo he vivido inviernos muy lluviosos, ustedes no, que son más jóvenes. Pero sí aquí una presencia de lluvia constante en el invierno, ¿ya? Ahora es muy poco, pero esto es producto, según lo que se ha estudiado, del cambio climático, etcétera, que está afectando a todo el planeta, ¿ya? Aquí otras características que tienen que ver con lo que decíamos, con el clima, con la temperatura moderada, con paisajes urbanos muy importantes, en la zona que tiene mayor presencia humana, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay grandes ciudades, hay industrias, ¿ya? Hay presencia humana a través de las carreteras, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Por qué vive más gente? Porque es el clima más favorable para la vida humana. No es tan extremo en cuanto a calor, ni extremo en cuanto a frío, ¿ya? Y además, el clima favorece la agricultura. Acuérdense que nosotros dependemos de nuestra alimentación de la agricultura. Entonces aquí vamos cambiando las características. Y aquí el relieve es bien importante también, ¿ya? Nosotros tenemos el relieve en el caso de la zona central, no la región metropolitana, por ejemplo, las planicies litorales. Vamos a partir por el final, ¿ya? Yo voy a partir por el final, ¿por qué? Porque voy a partir desde el mar hacia la cordillera, ¿ya? Entonces tenemos las planicies litorales, que están, por ejemplo, en las zonas de Valparaíso, de la zona de la sexta región, la séptima, ¿ya? Y en el caso de la región metropolitana, recuerden que no tiene costa, ¿ya? Y después viene la cordillera de la costa, que sí es nosotros la tenemos porque es uno de los límites que tiene nuestra región. Continuamos con la depresión intermedia, que es donde está, por ejemplo, Santiago, estamos nosotros más acercándonos a la cordillera, pero sí aparecemos. Y la cordillera de los Andes, que aquí tiene importante presencia, por ejemplo, de volcanes, que nosotros los conocemos, San José, por ejemplo, el Tupungatito, que se llama también, que presentan una actividad más bien, yo diría, suave, más moderada, no como otros volcanes del sur de Chile que se han presentado, por ejemplo, erupciones más importantes, ¿ya? La zona sur, ¿ya? Aquí aumenta lo que es la lluvia, ¿sí? Es mucho más importante la época lluviosa y al aumentar la lluvia, sobre todo en las zonas de otoño-invierno, a pesar de que en el verano también hay precipitaciones, también las temperaturas van cambiando, ¿ya? Y esto va a influir en la vegetación que ya tiene ya lo que son los bosques que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Y que muchas veces, bueno, bosques de especies que son naturales de Chile y otras que han sido plantadas por el ser humano más que nada para la explotación económica. Recuerden que en el caso de Chile la industria forestal es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos plantan estos bosques para la explotación de madera y fundamentalmente para la explotación de un material que es importante para el papel, que es la celulosa, ¿ya? La celulosa, Chile es uno de los principales exportadores de celulosa.
y este material se usa para la fabricación de papel, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí las temperaturas empiezan a bajar, hay más precipitación. ¿Sí? El relieve, aquí también el relieve también empieza a ir cambiando, ¿ya? Están los cuatro, las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes, ya que hay un ejemplo en que hay volcanes que nosotros hemos escuchado, por ejemplo, el Quimay, Osorno, Calbuco, ¿ya? En la depresión intermedia están la mayor parte de las ciudades, ¿ya? Que es la zona que permite la mayor tipo de construcción. La cordillera de la costa aquí es más, va disminuyendo un poco en altura en comparación con la zona anterior, ¿ya? Y también recibe el nombre de cordillera de Nahuelbuta, ¿ya? Cordillera de Mahuidanchi, cordillera Pelada, Piuchén en Chiloé, pero es la misma cordillera de la costa, ¿ya? Y aquí también la costa va cambiando, la forma del planicie litoral también va cambiando, porque ya empiezan a ser mucho más amplias. Y una importante, aquí existían, sobre todo en la zona del Golfo de Arauco, importantes yacimientos de carbón, ¿ya? Una zona bien importante en una época en Chile que ya no es explotada porque ya no era rentable sacar carbón de ahí, ¿ya? Entonces aquí va cambiando toda esta zona. La zona austral, que es lo último desde Chiloé hasta las islas Diego Ramírez, ¿ya? Que son las últimas islas que están en el sur de nuestro país. Ya, aquí hay distintos tipos de climas según las zonas donde se esté. Está el templado frío lluvioso, que tiene lluvias muy elevadas, que dice caen 2000 milímetros de agua al año, ya están los canales australes, los canales patagónicos, ¿sí? Y la temperatura, la amplitud térmica anual es de 10 grados como promedio, es decir, entre la mínima y la máxima. Después está el transandino con degeneración estepárica. Esto ya tiene que ver en la zona de Campo de Hielo Sur, en Coyhaique, en que hay 600 milímetros, entre 600 y 2000 milímetros de lluvia al año, ¿ya? Entonces, y la diferencia entre el mes o la zona más cálida y la más fría es de 12 grados, ¿ya? Después viene el de estepa frío. Aquí ya se encuentra en lo que es más que nada la zona fronteriza con Argentina. Y dice la temperatura media anual bordea los 6 grados, ¿ya? Y más o menos hay unos 600 milímetros al año de lluvia. Y está el de hielo. Aquí dice la temperatura anual no supera los 0 grados, ¿ya? Y aquí las precipitaciones en general son sólidas, o sea, cae nieve. Entonces corresponde a las zonas de los campos de hielo y por eso mantienen siempre esta zona de campos de hielo, ¿ya? Y la zona insular. La zona insular se refiere a las islas y archipiélagos que hay en el Océano Pacífico, que son de origen volcánico, ¿ya? Están bajo la soberanía chilena y son, entre otros, el archipiélago Juan Fernández, ¿ya? La isla Sala y Gómez, la isla de Pascua, ¿ya? Ahí aparecen varias, ¿ah? Están en el mapa, si ustedes ven ahí, está Rapa Nui, que es la isla de Pascua, la isla Sala Gómez, la isla Juan Fernández, ¿ya? Que ahí están Alejandro Serkis y Robinson Crusoe, y las islas San Félix y San Ambrosio, ¿ya? Que si nosotros vemos por continentes pertenecerían, en este caso, a la Polinesia, ¿ya? O en este caso a Oceanía, pero son de soberanía chilena. Esta es la zona insular. Ínsula significa isla, ¿ya? Y aquí hay algunas características, por ejemplo, del archipiélago de Juan Fernández, ¿ya? Que tiene, dice, temperaturas media anuales de 15 grados, con una alta humedad, 76%. Las lluvias son constantes, pero bajan entre octubre y febrero, ¿ya? El clima entonces marítimo lluvioso,
La estación meteorológica no está afectada por el efecto de la mancha urbana, es decir, por efecto de la presencia humana, ¿ya? Porque ahí viven menos personas. Ahora, ahí tenemos norte grande, norte chico, zona central, zona sur, zona austral y zona insular. Y también aquí se habla de Chile tricontinental. ¿Por qué? Porque se habla de un concepto que a lo mejor también cuando están más pequeños escucharon. Porque se habla que nosotros tenemos territorio en 3 continentes. En el Sudamérica, ya en América, que sería el territorio continental, ya que está entre lo que es Arica y la zona sur, en los paralelos sería 17 grados y 56, ¿ya? Y el territorio insular, que sería todas las islas que acabamos de mencionar, que son consideradas geográficamente de Oceanía, pero la soberanía son chilenas, y la Antártica. La Antártica también estaría siendo considerada como un continente, ya que nosotros tenemos territorio chileno antártico, ¿ya? Entonces, eso también ahí nos da ciertas características que no todos los países tienen, ¿ya? Así que hay Chile continental, es donde estamos nosotros, el territorio insular, que son las islas que mencionamos, y el territorio chileno antártico, que si nosotros lo vemos en cuanto a superficie, es más grande que el territorio continental, aunque en los mapas nos da una impresión diferente, porque en los mapas siempre aparece, la Antártica aparece como muy pequeña. Si ustedes se fijan, se hacen los mapas y la Antártica aparece chiquitita en un lado por ahí, ¿ya? Pero la superficie es más grande, el territorio chileno antártico es más grande, más extenso que el Chile continental, ¿ya? Y acuérdense que en Chile antártico, o territorio chileno antártico, hay presencia humana, muy limitada sí, porque hay presencia de bases militares y bases científicas, ¿ya? Muy limitada, porque el territorio, la Antártica en general, hay un tratado antártico que establece el límite para la presencia humana y también un tratamiento para todos los desechos que tienen los humanos cuando viven en un lugar. No pueden quedar en la Antártica, tienen que ser sacados fuera de la Antártica. Y lo otro, Chile tiene ciertas características que no tienen otros países y esto le trae ventajas y desventajas, ¿ya? La forma y la localización de Chile. La forma, Chile es en sentido latitudinal, es muy extenso, muy largo, ¿ya? Y esto es una ventaja, por ejemplo, que tiene una variedad de climas. Al tener variedad de climas, tiene paisaje y recursos naturales también bien variados, y una extensa costa, ¿ya? Ahí nosotros prácticamente todo Chile tiene costa, menos la región metropolitana, y que le da una posición en el Océano Pacífico importante. ¿Por qué? Porque los mercados más importantes económicos están en el Océano Pacífico. Ejemplo, China. Ejemplo, Japón, por decirle solamente alguno, ¿ya? Por lo tanto, aquí también es importante. Las desventajas. Aquí dice, por la extensión, dice dificultades en las comunicaciones terrestres entre el norte y el sur del país. Dificultad en cuanto a el tiempo que implica, dificultad en cuanto a que si hay un problema natural, cuesta unir el norte y el sur, ¿ya? Y también está la intensa actividad sísmica, ¿ya? Porque acuérdense que nosotros estamos en una zona en que hay dos placas, el contacto de dos placas tectónicas, ¿ya? Entonces ese movimiento, el que esas placas se van acomodando, nos da un movimiento sísmico constante. Algunos de nosotros lo sentimos, pero otros para nada, ¿cierto? O sea, no los percibimos. Y aquí están los riesgos naturales, ¿ya? Nosotros en las distintas zonas tenemos la presencia de riesgos naturales. Por ejemplo, inundaciones y aluviones, ¿ya? Sismos, erupciones volcánicas, ¿ya? En lo que es la zona del norte del país, ¿ya? En la zona del norte chico hay inundaciones, aluviones, sequías, sismos. Entre la región de Valparaíso y los lagos hay inundaciones, peligros de aluviones, sequías, heladas,
sismos, erupciones volcánicas y una que aparece que es la marea roja. ¿Ya? Entre Aysén y Magallanes hay desplazamientos de terreno, derrumbes, sequías, también hay sismos. ¿Ya? Y hay unas notas que señalar. Dice, en la cuarta región se ha presentado la marea roja. Este es un fenómeno natural que ocurre normalmente en Puerto Montt, en esa zona, ¿ya? Pero es la presencia de un tipo de vida microscópica que aparece en el mar y que es tóxica para la especie y para el ser humano también. Y aparece cada cierto tiempo. ¿Ya? Y tiene ese tono, por eso le llaman marea roja, ¿ya? Y alguien me puede decir, ¿y los incendios forestales? Los incendios forestales son considerados no riesgos naturales, sino que se considera que en su totalidad prácticamente son ocasionados por la acción antrópica. ¿Qué significa acción antrópica? La acción del ser humano, ¿ya? En general los incendios forestales son provocados por las personas y es uno de los riesgos también que existe, pero no es considerado un riesgo natural, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a dejar de compartir. Ya. Dudas, consultas.